Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 12. Hermanos, nosotros no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu Santo destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. ¿Cuál es el desorden egoísta del hombre? Las malas acciones. El problema no es que las personas hagan una mala acción o cometan un pecado o hagan algo malo, porque errar, caer en una falla, tener un error, pues es de seres humanos. Yo puedo estar muy bravo, puedo estar muy enojado como sacerdote, me salió una mala palabra. Eso no es problema, está mal. Eso no es problema, porque puedo corregir, puedo pedir perdón, puedo confesarme de esa mala palabra. Puedo ser sacerdote y me puedo poner bravo y levantar la voz. Pues sí es pecado y debo confesarme. Pero ese no es el problema, que haya dicho una levantada de voz o me haya puesto bravo. Usted puede ser casado y usted va caminando por la calle y se le fue la mirada y se puso a ver a otra mujer. Pues sí es pecado y está mal. Pero eso no es lo más grave. Usted es mujer casada y se le olvidó que estaba casada y no atendió a su esposo y fue grosera con él. Pues sí es pecado y está mal, pero eso no es lo más grave. Usted es hijo y de repente su papá lo mandó a algo y usted fue desobediente. Pues es pecado y está mal, pero eso no es lo más grave. ¿Cuál es el error, lo más grave? Quedarnos en las malas acciones, hacer del desorden y del pecado nuestra conducta de vida. Yo soy sacerdote, pero entonces en todo momento ando diciendo groserías. Ese es el desorden egoísta, la mala acción. Ahí me quedé a vivir. Me quedé a vivir pasando enojo y rabias todo el tiempo. Ese es el desorden y ese es el pecado más grande que podemos cometer. Caer en un error es de seres humanos. Quedarse en el error, eso es diabólico. Eso no está bien. Usted puede ser muy casado y pasó una muchachota y usted volteó, pues sí está mal y es pecado, debe estar como ventilador, como lámpara viendo por un lado para otro lado. ¿Cuál es el error? Que a usted no le importa que esté su esposa y ya no le da pena y no le da vergüenza y andan de descarado y anda viendo a todo el mundo. Oye, parece un ventilador. No, se quedó ahí y aparte fue y la buscó, le pidió el número, salió con ella y bueno, está fallándole a su esposa. Ese es el pecado más grave. Quedarse en el desorden egoísta de la carne, es decir, en las malas acciones. Usted puede ser muy casado, usted puede ser muy esposa, falló un día, pero si usted todos los días maltrata a su esposo, no lo atiende, lo desatiende, le da la comida fría, pues la van a dejar, mamita, la van a dejar, porque su esposo se va a cansar. Pero ahí se quedó en el desorden egoísta suyo, en las malas acciones. Usted es un hijo, desobedeció hoy porque no tenía ganas, porque se sentía mal, porque estaba enfermo. Pero todos los días se va a sentir así, todos los días va a desobedecer. Se quedó en el desorden egoísta de la carne. Es lo que San Pablo hoy nos enseña. Ustedes antes estaban en el desorden egoísta del hombre y ahí vivían. Habían hecho nido con el pecado. Le habían hecho lugarcito. Le habían hecho un puesto y ahí lo tenían. Y eso está mal. El que ustedes y yo nos acostumbremos a vivir en el pecado, en el vicio, en las cosas malas, ese es el error más grande que podemos cometer.
Nosotros los seres humanos debemos luchar todos los días por salir del vicio. Debemos luchar todos los días por salir del pecado. Debemos luchar todos los días por ser personas renovadas, nuevas, regeneradas, transformadas, libres. ¿De qué le sirve a usted ir a la iglesia, participar de la misa, saber lo que es bueno, saber lo que es malo, si no tiene deseo ni siquiera de luchar y de salir del pecado y del vicio? ¿De qué le sirve a usted ser muy católico y muy creyente si usted cuando se va a confesar confiesa los mismos pecados? ¿Cuáles son sus pecados? Pregúntame. Lo mismo de la semana pasada. ¿Y dónde está la lucha? ¿Y dónde está la fuerza, el esfuerzo por salir de ahí? ¿Y dónde están las ganas de salir de ese mugre, de ese fango, de esa cochinada? ¿Para qué se confiesa si va a caer en lo mismo? La semana pasada me confesé que soy una grosera y esta semana sigo siendo. ¿Qué sentido tiene? Si va a seguir siendo grosera y no va a querer cambiar. Ese es el desorden egoísta. La semana pasada me confieso de que el fin de semana me emborraché y esta, pues lo mismo, padre, me emborraché. ¿Cuál es el mérito, pues? No es que te confesaste con contrición para no volverlo a hacer y resulta que lo vuelves a hacer. Eso es vivir bajo el desorden egoísta. Cuando uno es egoísta y vive bajo el desorden, entonces los pecados hacen un nido. Yo recuerdo mucho un pasaje de las Escrituras cuando Jesucristo cura a un paralítico. Y le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete. Y dice la Biblia, él se levantó, tomó la camilla y se fue. Se encontró con unos fariseos, le dijeron, ¿por qué usted carga una camilla? Él le dijo, Jesús, el que me sanó, me dijo, carga con la camilla. Jesús se lo vuelve a encontrar. Y le dice, mire, sinvergüenza, le dije que se fuera. No sea que te pase algo peor. Andaba con la camilla, se le dio por tirarla, lanzarse de nuevo y seguir pidiendo platica. Jesús lo cachó y le dijo, ¿qué le pasa a usted? ¿No es que está sano? Te puede pasar algo peor. Lo mismo es Dios con nosotros. Nos perdona, salimos de un pecado, estuvimos a puntico de perderlo todo. Casi que su mujer lo descubre con la amante. Casito, estuvo así, mire, así. Su mujer que suelta el teléfono y la amante que llama. No se dio cuenta. A punto de caramelo. Usted, el sinvergüenza que tiene amantes, agarró el teléfono y, uy, mi mujer casi me agarra, casi me descubre. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar y bloquear al amante y no verse más con ella. No, padre, pero es que usted sabe, padre, que tenemos historia, que tenemos... Bueno, te va a suceder algo peor por andar en el desorden egoísta de la carne y en las malas acciones. Cuando te suceda algo peor, entonces dirá, ¿y qué me pasó? ¿Y por qué lo hice? Por tonto, por bobo, porque sabías que ese desorden egoísta de la carne lleva a la muerte, lo seguiste practicando, te descubrió tu esposa, perdiste el matrimonio, perdiste el hogar, perdiste los hijos, perdiste la familia, perdiste todo. Y ahora ni quien te lave tiene, ni quien te acompañe tiene, porque su esposa se fue con la frente en alto, porque el que falló y el sinvergüenza y el que andaba como cabra loca era usted. Vagabundo, sinvergüenza, razaviol, sepulcro blanqueado, fariseo, hipócrita, mujeriego, roba gallina y roba pimpina. Por sinvergüenza le pasó eso. ¿Cómo la ve? Cuando usted vive bajo el desorden egoísta de la carne, coloca la adrenalina a 1000 y se coloca a vivir experiencias a ocultas, a escondidas, que siempre te traen en zozobra, sospechoso. Agarras el teléfono, andas con miedo, andas asustado, andas con brío, porque andas viviendo mal y estás haciendo de tu vida un desorden. Y como sabe que te pueden descubrir, andas nervioso y andas asustado y andas preocupado por sinvergüenza. El problema del pecado es que nos hace un nido.
nos crea una cadena y ahí nos amarra. Y después nos pasan cosas peores y decimos, es que yo no pude salir. Pensemos, por ejemplo, en el borracho. El borracho que sale de su casa, aparte de gastarse la platica, aparte de gastarse el dinero, aparte de gastarse la comida de sus hijos, aparte de gastarse todo, se embriaga y se pone a manejar. Y de regreso a su casa, se le atravesó un perro, un gato, un carro, una persona, tuvo un accidente. Gracias a Dios no le pasó nada. El carro se pudo dañar, fue un susto grande, pero a él no le pasó nada. Estaba viviendo bajo las malas pasiones y desorden egoísta. ¿Aprendió la lección? No. El fin de semana siguiente, o al mes, o al año siguiente, sigue tomando, como un barril sin fondo, y tomó. Llega el momento en que se estrella, se mata, pierde la vida, pierde todo, y chupulumpa al infierno por sinvergüenza, por borracho. Vivió bajo el desorden egoísta de la carne, y ahí andaba en esas cosas. Pensemos en el que va a los brujos, que vive bajo el desorden egoísta de la carne y bajo las malas acciones. Va a los brujos le sacan la plata, los brujos le hacen despojos, le limpian el bolsillo en primer lugar, los brujos le inventan cuentos, dicen cosas, inventan fábulas, le cree, se gasta el dinero, llega un momento en el que el brujo le dice hay que bajar los espíritus. El brujo baja los espíritus y vino el espíritu del mandingas y se le metió. Quedó poseído, quedó perturbado, quedó infectado, contaminado. No puede dormir, no puede comer, se le mete algo en el cuerpo raro y extraño. Y después, ¿por qué usted permitió que eso continuara? Después va donde el padre que le saque los espíritus, padre que yo no sé qué, llega con cuento y con mentira. ¿Y por qué le sucedió? Porque usted vivió bajo el desorden egoísta de la carne, sabía que la brujería era mala, que las consecuencias eran que podían tomar posesión de usted, que podían perturbarlo, que le iban a quitar el sueño, que iba a escuchar ruido, y usted siguió en esa porquería. Como cabra loca, de brujo en brujo, de mago en mago, ya vino en quien le lea la mano y en esas cosas. Cuando uno vive bajo el desorden egoísta de la carne, las acciones las hace mal, sea quien sea. Si usted es mujer, igual se gasta la plata en pintura, se gasta la plata en maquillaje. Hay mujeres narcisistas que no pueden verse un barrito, que no pueden verse una espinilla, que no pueden verse las cejas mal, que no pueden verse el pelo desarreglado, desacomodado, horas y horas en los salones de belleza. Cuando se da cuenta, perdió al esposo porque no la atendió. Los hijos ya no la quieren porque sencillamente ella no estaba con ellos. Vinieron otras personas, se perdió el hogar, se perdió la familia. Y usted, por andar viviendo bajo el desorden egoísta de la carne. El desorden egoísta de la carne nos crea un nido, nos crea un lugar donde reposar y ahí nos quedamos. Y esta palabra de Dios nos enseña hoy San Pablo a los romanos que debemos salir de las malas acciones. No te quedes en el pecado, no le abras nido al pecado para lanzarte ahí. Levántate, toma la camilla y vete, pero no la vuelvas a tirar porque te puede pasar algo peor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.